Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a iniciar la palabra del Señor en este hermoso día. E invitamos al Espíritu Santo para que sea Él con nosotros. Bienvenido, Espíritu Santo, Padre Celestial. Este es el día que tú has hecho para cada uno de tus hijos. Bendito sea el Señor. Te invitamos que sea tú, Dios mío, hablando a nuestro corazón y a nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy vamos a estar hablando sobre la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad realmente? La incredulidad es una palabra que está casi siempre en la mente y el corazón de aquellas personas que han pasado por situaciones muy difíciles y se le hace imposible tener fe y tener confianza y tener certeza de que las cosas pueden ser mejor. También puede ser de aquellas personas que ignoran el dolor porque han vivido toda su vida una vida llena de bendición. Y bueno, la incredulidad puede nacer de varias maneras, de varias cosas, dependiendo en el núcleo donde se haya formado la persona, donde haya crecido, cómo haya crecido. Es algo también que está dentro de cada una de las personas, dependiendo del conocimiento de la naturaleza, del conocimiento de la creación como tal. Un incrédulo realmente es una persona que tiene un corazón endurecido. Verdaderamente un corazón endurecido y con soberbia es aquel que vive en desobediencia, aquel que siempre quiere hacer las cosas a su manera de él, aquel que goza de los atributos de ciertos conocimientos y por cuanto tiene conocimiento o se le abren puertas porque goza de una vida financiera amplia, entonces se cree la malo que él quiere creer y no cree en lo divino, no cree en las oportunidades de la vida como tal, sino en la oportunidad que él mismo forma y crea. Aquel que no ha tenido una experiencia de sobrevivencia, una experiencia espiritual, realmente tiene o tiende a tener incredulidad en muchas y otras cosas. Pero ¿cuál es la incredulidad que realmente nosotros tenemos que cuidarnos y que nosotros tenemos que aprender? Es la incredulidad de no conocer a Dios, de no conocer nuestro, nuestro origen, nuestra formación, nuestras raíces. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se endurezca a lo que es el amor y la misericordia. Un corazón endurecido es aquella persona o aquel corazón que carece de misericordia, que carece de benevolencia, que es benévolo con quien le parece, con quien le place, con quien quiere. Y se duele de quien se quiere doler muchas veces por jactancia, por un beneficio, ayudan y hacen para mantener un estatus y para conseguir otras cosas. El ser incrédulo realmente pone una barrera no solamente para separarnos de Dios, sino una barrera de conocimiento, porque al convertir nuestro corazón y no tener misericordia, se cierran las oportunidades de que nuestro intelecto realmente expanda y llegamos verdaderamente a tener una relación con lo divino, tener un conocimiento vasto de lo que es realmente el ser humano y de lo que es realmente el mundo espiritual. Por eso es tan importante que nosotros tengamos credibilidad, que podamos ser creíbles y que nosotros podamos creer. Ser creíble es cuando tenemos la certeza de lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo con juicio, con conocimiento, para que la otra persona tenga seguridad, tenga credibilidad y crea en lo que nosotros
estamos hablando. Cuando nosotros tenemos incredulidad, también estamos falta de propósito. Claro está, porque no podemos tener propósito si no tenemos esperanza en un futuro. No podemos planificar si no tenemos una certeza, si no tenemos en alguien, en alguien y en algo en qué basarnos verdaderamente. Y eso es importantísimo porque eso nos lleva a nosotros al pecado. La falta de credibilidad, o mejor dicho, un incrédulo, por lo general, se le hace difícil tener confianza, depositar confianza en otra persona y sobre todo se le hace difícil tener paz, esa paz interna que tenemos nosotros los que tenemos credibilidad, los que creemos en Dios, esa paz de nosotros saber que Dios hará. Porque si nosotros amamos a Dios y le creemos a Dios lo que Él ha dicho de nosotras y sabemos que Dios está con nosotros, nosotros tenemos la paz interna de que Dios se glorificará no solamente en lo que le pidamos, Él se glorifica día a día en cada situación que se presenta, porque recuerde que cada día trae su propio afán. No solamente lo dice la Biblia, nosotros somos testigos de cada día trae una situación. Hay inflación, hay escasez, hay enfermedades, pero de todas ellas nos libra el Señor. Y el 100% de todas ellas nos hace salir ileso o prosperado verdaderamente. Dios tiene un propósito para todas las cosas y solamente aquellos que creen en Él son los que realmente disfrutan y descansan en el reposo divino. Pero vamos a entrar a un pueblo donde el mismo Dios, la misma luz, tipificada en nuestro Señor Jesucristo, en donde mismo un pueblo donde nació la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Marcos, capítulo 6, del versículo 1 al 6, ahí muestra a nuestro Señor Jesucristo que cuando Él llegó a Nazaret, la gente decía, Él comenzaba a enseñar y la gente de este pueblo decía, pero ¿quién es este hombre? ¿Cómo es que habla con tanta sabiduría? Él iba por las sinagogas enseñando, muchos ¿verdad? Lo oían y se admiraban de él y decían, ¿y cómo es que sabe estas cosas? ¿Y de dónde es que saca tanta sabiduría? ¿Y cómo es posible que pueda hacer milagros, que esté tan dotado? La gente se preguntaba, bendito sea el Señor. Y algunos otros se decían, pero ve acá. ¿Y ese no es el carpintero hijo de María, el hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? Y no están y no están también aquí nosotros con sus hermanas. O sea que Jesús no solamente tuvo hermanos varones, tuvo hermanas también. Y todo el mundo se escandalizaba porque las mismas hermanas, hija de María, y los hermanos, hijos de María, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, estaban todos ahí, todo era un escándalo. Pero ¿cómo es que el hijo de María, Jesús, el mayor de los hijos, sabe tanto? Mas Jesús se quedaba calladito y decía, pero Dios mío, esta gente no se percatan quién soy yo. Pero sí él sabía que en su momento dado, ellos iban a ver y se iban a convertir, pero por el momento él hablaba y enseñaba y hacía sanidades, pero la gente más bien criticaba. Por eso en el capítulo 4 de este mismo capítulo 6 de San Marcos, ¿verdad? Decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Por qué él decía eso? Porque él sabía que Dios se iba a glorificar, que él mismo iba a tener la honra, aun cuando no lo reconocían como profeta, pero ahí en su propio pueblo, él se iba a exaltar, iba a ser
reconocido. La honra venía, pero una honra espiritual, donde él estaba honrando a Dios y él iba a ser honrado en su presencia, en la divina presencia, porque iba a concluir todo lo que él había puesto a hacer, que era a redimirnos, redimir ese pueblo. Por eso fue que en un momento dado, en el libro de Mateo también él dijo, a los míos vino, mas los míos no me reconocieron. Y aquí se cumple eso que él dice en el libro de Mateo. Dice que él allí no pudo hacer muchos milagros, salvo algunas personas que, ¿verdad? Que sanó, porque dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría todas las aldeas alrededor. Bendito es el Señor. Lo vimos, lo entendimos, él lo dijo, estaba asombrado. Pero ese asombro no era tan grande porque realmente él había leído, ¿verdad? Él lo sabía porque era Dios, pero también él leía los rollos del libro de Isaías y él sabía que este pueblo que había sido sacado, ¿verdad? De Egipto, también eran incrédulos, clamaban a Dios, pero cuando tenían una necesidad, lo único que hacían era quejarse, quejarse y quejarse y verdaderamente no sabían esperar. Porque el incrédulo dice que cree en Dios, pero no lo pone en práctica. Claro que no, no lo pone en práctica para nada. Podemos ver en el mismo libro de Marcos, capítulo 9, desde el 21 hasta el 29, pero vamos a estar considerando un poco aquí, ¿verdad? Eh, Porque en este capítulo nos viene hablando un poco, ¿verdad?, de las transfiguraciones y también nos viene hablando sobre un endemoniado, de cómo bien venimos siendo transfigurados y cómo un Jesús sana a un endemoniado. Pero ¿qué pasa? Me gusta esta historia, una historia lindísima. Bendito es el Señor, porque a partir del 21 dice que este muchacho estaba endemoniado y viene Jesús en una de sus enseñanzas caminando y le pregunta al padre, ¿desde qué tiempo él está así? Le pregunta el padre, le pregunta él al padre. Y el padre le dijo, no, él es así desde niño. Y muchas veces, tú sabes que a veces te hacen una pregunta y tú no te detienes, tú das explicaciones que no te han pedido. Él simplemente le preguntó, ¿desde qué tiempo? Y él dijo, no, ese niño me nació desde niño y eso, que, que tú no has visto nada. Muchas veces los demonios le echan en el fuego y en el agua para matarlo. Y entonces cuando le da esta explicación a Jesús, añade, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo creo que nosotros nos fijemos cómo este hombre que todavía no acababa de entender quién era Dios, quién era Jesús, porque de oído oía que en el pueblo él sanaba y que él enseñaba con sabiduría y con unción. Por eso él dijo, si tú puedes hacer algo, cuando nosotros decimos, bueno, si tú puedes hacer algo, quiere decir que hay la posibilidad, no tenemos la certeza. Este hombre sabía que Jesús se había dado cuenta que en él todavía había un poco de duda, sí, Señor, como la hubo en Pedro. Y no una sola vez. Pedro titubeó más de 2 veces, 3 veces que yo recuerdo, ¿verdad? Cuando cortó la oreja, eh, primeramente, cuando iba Jesús en el mar, que lo mandó a salir, que él caminó sobre las aguas. Y después de muerto Jesús también, cuando se le apareció a Jesús, eso lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a él. Y aquí vemos que aquí pasa lo mismo. Verdaderamente, Jesús le dice, cuando él le dice, si tú quieres, si tú puedes, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, si tú puedes. Esa palabra de que si tú puedes, no debemos nosotros usarla porque nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Ya Jesús había demostrado aquí
sanando tantos enfermos de todo lo que él podía. Ya se había propagado la fama de Jesús. Y él le dice, si tú puedes, pues ayúdanos. ¿Por qué dijo ayúdanos? Bueno, porque la familia toda se dolía y sufría con el proceso de este muchacho. Cada rato ese demonio, un demonio mudo, ¿verdad? Que poseía al muchacho, quería matarlo y ahogarlo. Jesús le dice en el capítulo 20, en el versículo 23, si puedes creer, te ayudo si puedes creer. Al que cree, todo es posible. Claro que sí, si puedes creer. Yo le he dicho anteriormente que nuestro Señor Jesucristo caminaba con los 12 discípulos, pero cada vez que él iba a hacer un milagro, él o entraba solo al lugar o pedía que lo acompañara uno que tuviera una fe gigante, una fe absoluta. Porque dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, nosotros le diríamos a cualquier montaña, muévete o échate al mar, y esa montaña se moverá. Aquí él le dice al padre del endemoniado, si tú tuvieras fe, yo lo sano, porque al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Qué lindo, qué lindo. Fíjate cómo él en este momento ya no dice ayuda a mi hijo, porque anteriormente le dijo, si tú puedes ayudarlo, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Pero ahora, al él verse al descubierto, y me gusta esto porque si Adán y Eva, cuando fueron descubiertos que estuvieron desnudos, le hubiesen dicho a Dios, contra ti hemos pecado, perdónanos, Dios lo hubiese perdonado, pero nunca hubo arrepentimiento. La Biblia no registra arrepentimiento ni en Adán ni en Eva. Aquí este hombre, el padre de este endemoniado, reconoció que él había dudado, que había incredulidad en él. Y rápido él clamó y dijo, creo, ayúdame incredulidad. Qué lindo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Entonces el espíritu clamando, sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchas personas pensaban que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Qué linda esta historia, ¿verdad? Nosotros también debemos de pedirle a Dios que sane nuestra incredulidad, porque he predicado en otros momentos que nosotros los seres humanos nos encanta tener un plan B, pero con Dios no existe un plan B. Dice que si tuviéramos fe, al que cree, todo le es posible. No es al que duda, es al que cree. Nosotros tenemos que poner en práctica nuestra creencia en Dios y reconocer que Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Él lo es. Aquí lo dice. Él lo es. Y lo he dicho en muchas partes en el libro de Juan. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo, dice, todas las cosas son puras para los que son puros, mas para los corrompidos, que son los incrédulos, nada le es puro. Al que tiene un corazón corrompido, aquel que tiene un corazón que nunca está conforme, que nunca está como de acuerdo, que no puede ponerse de acuerdo ni siquiera consigo mismo porque no tiene paz. No hace conciliación de juicio en sí mismo. No inhala una cosa con la otra para que haga armonía. Y si no hay una armonía de hechos, y si no hay una armonía de eventos,
Si no hay una armonía en nuestras palabras, que hoy decimos sí, mañana decimos sí. Pero si te dice sí ahora y dentro de 15 minutos dice que no y después dice que sí, hay inconstancia, hay inseguridad, no hay paz, hay temor. Y todas esas cosas la desencadena lo que es la incredulidad. Por eso dice, para los corrompidos e incrédulas, nada le es puro. Para el que es incrédulo, nada es cierto. Siempre está dudando. No hay nada puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Por qué? Porque profesan conocer a Dios, pero con hechos lo niegan. Dicen con la boca que creen en Dios, dicen con la boca que aman a Dios y de hecho, hoy día todo el mundo tiene Biblia en su casa, Biblia en el teléfono, Biblia en el internet, pero no conocen quién es Jesús, no saben quién era al principio de la creación del mundo, no reconocieron quién era cuando vino y se hizo carne a través de la Virgen María, no sabe cuántos hijos tuvo María, no conocen ni reconocen ni viven ni modelan los 10 mandamientos, lo cual es el mismo Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo, dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, encerrando los 10 mandamientos en dos supremos mandamientos. Por eso dice que no sabemos los 10 mandamientos de boca, pero nuestros hechos niegan todo lo contrario. Los 10 mandamientos, no tomar a Dios en tu boca para jurar en vano, no tomar su santo nombre en vano, no codiciar los bienes ajenos, honrarlo, no poner nada, ninguna imagen delante de él. No ponga ni a la Virgen María, ni a San José, ni a qué sé yo quién, ni a qué sé yo quién. No, Dios es soberano. Dios sobre todas las cosas y sobre Dios nada ni nadie, porque eres un Dios celoso, dice la palabra del Señor. Búscalo en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, claro que sí. Eso está por todas partes. Si se lo sabe todo el mundo, los 10 mandamientos, bendito sea el Señor. Conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobado en cuanto a toda buena obra. Porque cuando te conoce los 10 mandamientos, sí, eso que dan en el catecismo, eso que están en la sinagoga, eso que también están en los libros de la Tórax, claro que sí, porque fueron escritos por Moisés, están en el Pentateuco, obvio que sí, claro, todos no lo sabemos, pero somos reprobados porque los 10 mandamientos no todo el mundo lo está llevando. Aún en las iglesias, entre comillas, cristianas, hay falsos testimonios, hay mentira, hay manipulación. Están cogiendo los diezmos y las ofrendas para hacer cosas no agradables al Señor. No se ocupan de las viudas, ni de los ancianos, ni mucho menos de los huérfanos. Los huérfanos lo dejan que el gobierno o la gente tenga misericordia, pero las iglesias no están teniendo misericordia. Es cuando viene un ministerio pequeño a recolectar dinero, dice, no, porque se lo roban. No, 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 no. Si tú perteneciste a una iglesia, amiga iglesia, o a un sitio donde se robaban los diezmos, todos no son iguales. Hay muchas iglesias, hay muchos ministerios que sí ayudan, no todos, pero hay. No podemos condenar a todo el mundo. Hay muchos que lo hacen, pero hay otros que sí ayudan. Hay otros que sí buscan de Dios. Hay otros que sí tratan o tratamos de llevar la palabra tal cual es. ¿Por qué? Porque cada siervo, cada ministro que diga lo contrario, como dijo Pablo, si hay alguien que dice otro evangelio que no sea este, anatema es.
Anatema es, claro que sí. Nosotros tenemos que crear conciencia que si nosotros decimos lo contrario a lo que está escrito en la palabra del Señor, y que entonces vamos a ser incrédulos, nosotros vamos a demandar a Dios todas esas almas que por culpa de nosotros van a caer. Dice en el libro de Juan capítulo 18, capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Obvio que sí, por cuanto tú no estás creyendo, tú estás negando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claro que sí, y para estas personas viene una condenación y lo dice ahí mismo en el 19. Y esta es la condenación que le espera, que la luz vino al mundo. Esa luz de cuando Él creó el cielo y la tierra en el libro de Génesis, dice, hágase la luz, y se hizo la luz, y fue el día, y fue la noche. Dice, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor conoce las obras del corazón maligno. Y a veces con un corazón malo aparentan hacer buenas obras, pero con una manipulación para poder sacar un beneficio, para vivir un estatus, no realmente, y Dios conoce, que no te quepa la menor duda que Dios conoce cuando tú das de corazón, Dios conoce cuando tú oras de corazón o tú oras de costumbre. Dios conoce cuando tú extiendes tu mano para dar una ofrenda de corazón a tu iglesia, a un hambriento, a un necesitado, a cualquier persona. Mira, Dios sabe cuando tú le das a tu hijo de corazón o tú le das de miedo. Claro que sí. Él lo conoce porque Él conoce nuestro corazón. Él lo conoce todo. Por eso en el 21, en el libro de Juan 3:21 dice, prediquemos la verdad para que la luz resplandezca en cada uno de nosotros, para que sea manifiesta sus obras, la obra de Dios en nosotros, porque nosotros somos sus representantes. Bendito sea el Señor. Dios es en nosotros. Él pide nuestro corazón para Él vivir. Nosotros somos el púlpito. El corazón de nosotros es el altar donde Dios habita. La mente es el libro que Dios utiliza para plasmar, para indicar lo que realmente Él quiere que nosotros hagamos y digamos. Tenemos que crear conciencia de la verdad para tener credibilidad. No creemos porque no tenemos amor, porque no nos conocemos a nosotros mismos. Si nosotros conociéramos la capacidad del intelecto que tenemos, la capacidad que tenemos para amar, la capacidad que tenemos para humillarnos, y que sea exaltado el Cristo de la gloria, la capacidad que tenemos para interpretar y también la capacidad que tenemos para dañar, para renegar, para ofender, porque hay personas que son especialistas ofendiendo y luego vienen a pedir perdón de la boca para afuera porque vuelven y lo hacen. Personas egocéntricas que viven con un ego constantemente a la defensiva del otro, que se creen que siempre lo están humillando, que siempre se le está faltando el respeto, pero ellos son los que faltan el respeto con sus acciones y sus actitudes, de no comprender los límites. Cruzan los límites ajenos, pero el día que tú le cruzas a uno de los de ellos, quieren explotar como una dinamita, quieren entonces sentirse, ay, que lo han humillado y que lo han... No, señor, sea humilde y aceptemos cuando cometemos un error. Porque si usted no cree que usted es un pecador, también entonces usted es un anatema, porque Dios ha dicho que porque todos hemos pecado, hemos sido destituidos de su gracia, de la gloria de Él.
pero la misericordia de Dios nos trae de regreso para darnos el libre albedrío de aceptarlo como nuestra luz, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, confesándolo, bautizándonos, que quiere decir sellando esa creencia para que el mundo espiritual de la hueste de celestial y de la hueste del infierno sepan que tú has sido sellada por bautizo para honrar a Dios, creerle a Dios y vivir como una hija de Dios. Claro que sí. Ya basta de decir que somos cristianos, señores, porque el nombre cristiano lo han cogido y han mapeado al mundo con ese nombre. Vamos ahora a ser verdaderamente creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrazar la verdad y a creer que nuestro Señor Jesucristo vive y reina, porque somos testigos de su obra, somos testigos de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso dice que practiquemos la verdad para el poder manifestarse en nosotros. Porque si usted habla mentira, si usted practica y manipula una mentira, si usted quiere a través de una manipulación vivir forzadamente con una persona y hacerse el muy santo, usted está equivocado. Usted está manipulando la verdad. Pero a todo aquel que conoce la verdad, dice el Señor que es libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No manipules, pero tampoco te dejes manipular. Bendito es el Señor. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice que no nos unamos con ningún yugo desigual, porque el que se une con una persona incrédula, el que se une con una persona que realmente no tiene amor ni misericordia, termina siendo igual que esa persona y su hogar está contaminando. Usted está invitando legiones a su casa, usted está invitando legiones a su vida y usted va a vivir constantemente en una guerra, en un ataque, porque es incrédula. Vas a debatir lo que el Espíritu te dice a ti, te va a quitar la paz. La persona que no tiene a Cristo, cuando te ve en paz, busca lo que sea para quitarte la paz, para llevarte la contraria. Todo aquel que te lleva a la contraria en lo que es digno, en lo que es bueno, en lo que es santo, es constituido un demonio, porque verdaderamente solamente los impíos y los demonios son enemigos de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Ojo con esto, porque el apóstol Pablo nos lo dijo claramente en Segunda de Corintios, capítulo 6, 14. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 27, nuestro Señor Jesucristo ahí le dijo lo que anteriormente le decía de Pedro. Cuando Jesús viene, que dijeron que Pedro había resucitado, él no lo creyó. Y aún viéndolo, él le dijo: Pedro, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ya que Pedro lo había dudado 3 veces, lo negó y él se olvidó de que Jesús se lo había dicho: tú me vas a negar, pero no le creyó. ¡Pum! Lo negó. No, no, no. Pedro, ven, camina, ven a mí. Comenzó a caminar sobre las aguas. Cuando Pedro se dio cuenta que estaba caminando sobre las aguas, ¡boom! Comenzó a ahogarse. Se dijo: hombre de poca fe. Aquí le dice en Juan 20, 27, mete tu mano en mi costado para que vea que soy yo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que vieron y no creyeron, porque Pedro tuvo que ver para creer que Jesús había resucitado. ¿Y quién fue Pedro?
Dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, porque a partir de ahí la vergüenza y el amor y la misericordia de Dios cubrió a Pedro, y Pedro se entregó al 100%, y era tan ungido y era tan creíble que la misma sombra de Pedro ya no caminaba Pedro, porque era el Espíritu de Dios en Pedro. Mi alma te alaba. Estamos tú y yo clamando a Dios que no seamos nosotros, sino sea Dios en nosotros. Yo no sé usted, pero yo le pido a mi Padre cuando voy a tocar a alguien y voy a leer, Padre, que no sea yo, sino sea tú. Cuando voy a dar la clase, amado mío, usa mi boca. Soy yo tu atalaya, Padre amado. Pon tu palabra en mi boca, que no sea yo. Tu palabra dice que si yo voy en tu nombre, guardará silencio, pero que tú abrirás mi boca y pondrás tu palabra, Señor. Estamos nosotros primeramente poniendo a Dios delante de cada pisada, de cada mirada, de cada palabra que sale de nuestra boca. Primeramente se la presentamos al Señor. Cuando estamos chismografiando o comentando o hablando o dialogando, dígalo como usted quiera, porque a un chisme le ponemos mucho nombre para no llamarnos chismoso. O decimos un chisme santo porque estamos criticando a un pastor o a un ministro. Está usted orando, pidiendo perdón y misericordia, presentando lo que has hablado ante el Altísimo, porque usted está hablando de otro siervo, usted está hablando de otro hermano, no importa quién sea. Todos somos criatura de Dios y todos tenemos la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Todos tenemos la oportunidad de llegar a ser ungidos de Dios. Todos hemos sido llamados al arrepentimiento y todos somos llamados a verdaderamente a vivir una vida santa, una vida comprometida con el Espíritu Santo, porque todos somos santos. ¿Por qué? Porque Él dice que sin santidad, nadie, mi hermano, verá la cara de Dios. Sin santidad no vamos a ir a ninguna parte. No importa cuánto tú ores, no importa cuánto usted dé de ofrenda, de diezmo. Si usted tiene un corazón perverso, si usted tiene un corazón de duda, que usted duda, usted se va a quedar. Por lo tanto, no va a verle la cara a Dios. ¿Por qué dudas? Le dijo Jesús a Pedro. No dudes y cree. Hasta aquí, queridos hermanos, yo espero que usted no sea como Pedro, ni como muchos tantos que andan por ahí diciendo que no creen en la Biblia, pero que creen en Dios. Si usted no cree en la Biblia, tampoco cree en nuestro Señor Jesucristo, porque usted no conoció a Cristo. Conocemos a Cristo a través de los hermanos, los apóstoles, a través de esos israelitas, a través de esos evangelistas, a través de los judaístas, a través de todos aquellos que tienen una historia que contar. Pero tenemos que tener el conocimiento de la palabra para discernir quién es verdaderamente ungido, quién tiene la presencia del Altísimo, quién es digno de recibir palabra de Dios. Solamente aquellos que se someten, aquellos que han sido escogidos. Y tú y yo tenemos de sobra testimonio de la veracidad de Dios. Tú y yo tenemos de sobra testimonio de que Dios vive y reina, de que el Espíritu Santo está activo con nosotros, porque Él nos libra de todo pecado. Él nos libra de toda enfermedad. Él libra a nuestros hijos. Él pone un pan de comida. Él pone pan y pone agua en tu mesa. Bendito es el Señor. Tú y yo somos un milagro diario, porque todos los días podemos alabar y glorificar a Dios. Podemos hablar, podemos caminar, podemos trabajar, podemos mover nuestros brazos. Hay gente que no caminan, hay gente que son mudos y sordos, hay gente que son mancos, que no tienen mano. Bendito es el Señor, pero tú y yo estamos completos. Basta de quejarnos, basta de hacerle la vida imposible a los demás. Seamos mansos y sabios con la sabiduría divina y la palabra de Dios en nuestra boca,
para animarnos los unos a los otros, para darnos consuelo los unos a los otros, para orar los unos a los otros, para orar por nuestra familia los unos a los otros. Queridos hermanos, hay muchas hermanas que no se atreven a pedir oración porque no confían, porque ven cómo están las verdaderas siervas que oran, son las primeras que le traen chisme a los pastores. Entonces ya el pueblo ni siquiera quiere pedir oración. Que esto no le pase a usted, que eso no me pase a mí. Bendito es el Señor. Pidamos perdón al Padre, al Hijo nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, esencia y presencia divina activa que está en ti, que está en mí y que está en todo lugar. Dios soberano, yo te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu casa, bendigo tu entrada y tu salida. Deseo paz y salud para todos y cada uno. Que la Amén. presencia del Altísimo lo cubra y sea de bendición. Que este mensaje sea de luz y de edificación para todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.